Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilmer Lucena, estudiante de Derecho de cuarto año de la Universidad Fermín Toro, y el día de hoy vengo a exponerles los temas 17, 18, 19, 20, 22 y 23 de la cátedra Derecho Procesal Penal 1. Ahora bien, con el tema 17 tenemos los actos conclusivos. Son las decisiones mediante las cuales el Ministerio Público da por terminada la fase de investigación, una vez que ha practicado los actos necesarios para determinar si existen o no elementos suficientes para continuar con el proceso penal. ¿Ok? En esta etapa, el fiscal debe evaluar el resultado de la investigación y decidir si ésta permite sostener una acusación o si, por el contrario, debe poner fin al proceso penal. ¿Ok? La fase preparatoria puede concluir en tres formas. Esta puede ser con un archivo fiscal, con el sobreseimiento o con la acusación. Cuando hablamos del archivo fiscal, se dice que es la decisión que adopta el Ministerio Público cuando, luego de haber investigado, dentro de los lapsos previstos por la ley, no logra reunir los elementos suficientes que permitan afirmar la existencia de un hecho punible o atribuírselos a una persona determinada. Ok, en estos casos, el fiscal decreta el archivo de las actuaciones. Esta decisión se produce al finalizar la investigación cuando el fiscal considera que no existen fuentes de prueba suficiente que justifiquen continuar con el proceso penal. El archivo fiscal es decretado directamente por el fiscal mediante un acto debidamente motivado, sin necesidad o autorización judicial previa. Es importante destacar que el archivo fiscal no cierra definitivamente el proceso, ya que la investigación puede reabrirse si aparecen nuevos elementos de convicción. Por esta razón no produce efecto de cosa juzgada. La víctima que haya intervenido en el proceso debe ser notificada de la decisión del archivo y tiene la facultad de acudir al juez de control para que revise la decisión del fiscal y si esta se encuentra debidamente fundamentada. En este caso, el juez debe ejercer el control de la legalidad y si considera fundada la solicitud de la víctima, remite las actuaciones al fiscal superior para que ordene a otro fiscal continuar con la investigación o dictar un nuevo acto conclusivo. Por ejemplo, si la investigación de un delito de estafa no existe un documento suficiente ni testigos que permitan identificar al responsable, el fiscal puede archivar la causa. Sin embargo, posteriormente, si aparece un contrato firmado o una prueba determinada, la investigación puede reabrirse. Luego tenemos el sobreseimiento, que es la decisión judicial mediante la cual se pone fin al proceso penal respecto de uno o varios imputados, cuando existe una causa legal que impida de manera definitiva continuar con la persecución penal. A diferencia del archivo fiscal, el sobreseimiento no implica el cierre definitivo del proceso. El sobreseimiento sí implica el cierre definitivo del proceso y tiene una naturaleza de pronunciamiento judicial. Es personal, ya que beneficia a una persona determinada, es recurrible y produce efecto de cosa juzgada, lo que impide que el proceso vuelva a abrirse por los mismos hechos contra una misma persona. El sobreseimiento procede, entre otros casos, cuando uno se demuestra que el hecho no existió, que el hecho no puede atribuirse al imputado, que el hecho no es punible, que la acción penal se ha extinguido o que existe posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos a la investigación. Para que el juez pueda decretar la solicitud del sobreseimiento debe contener identificación del imputado, la descripción del hecho investigado, las razones de hecho y de derecho que justifiquen la decisión, el pronunciamiento concreto que pone fin al proceso. Y bueno, el fiscal solicita el sobreseimiento, pero solo el juez de control puede declararlo. Si el juez no está de acuerdo con la solicitud, debe remitir el expediente al fiscal superior para que éste rectifique la petición. El sobreseimiento puede dictarse durante la fase de investigación o la audiencia preliminar cuando el juez advierte que no existen fundamentos suficientes para llevar al imputado a juicio. Por ejemplo, si durante la investigación se demuestra que el imputado actuó en legítima defensa, el juez decreta el sobreseimiento y el proceso termina definitivamente. Ok, luego tenemos el tema 18, que es la fase intermedia. La fase intermedia es la segunda etapa del proceso penal venezolano y tiene como finalidad principal controlar el resultado de la investigación realizada por el Ministerio Público. En esta fase no se decide la culpabilidad ni la inocencia del imputado, sino que existen elementos suficientes para someterlo a juicio. Y esta fase se inicia con la presentación de la acusación por parte del fiscal y concluye con la decisión del juez, bien sea ordenando la apertura del juicio o decretando el sobreseimiento. Por esta razón también se le conoce como fase de control de la acusación. ¿Okay? Luego tenemos la audiencia preliminar, que constituye el acto central de la fase intermedia. En ella el juez de control escucha a las partes y analiza si la acusación presentada cumple con los requisitos legales, tanto en forma como en su contenido, y si existen fundamentos suficientes para llevar al imputado a juicio. Esta acusación debe celebrarse dentro de un lapso comprendido entre 15 a 20 días de despacho, contados desde la presentación de la acusación. ¿Okay? Este lapso que permite que las partes puedan preparar adecuadamente sus planteamientos. ¿Okay? También hasta 5 días antes de la audiencia preliminar, las partes pueden presentar escritos de pretensiones mediante las cuales pueden formular solicitudes procesales, tales como excepciones, promociones de pruebas, solicitudes de medidas cautelares, acuerdos reparatorios, suspensión del control del proceso
de la suspensión condicional del proceso. Por ejemplo, la defensa presenta 5 días antes de la audiencia preliminar un escrito solicitando la suspensión condicional del proceso y ofrece pruebas documentales que respalden dicha solicitud. Luego tenemos lo que son facultades y cargas de las partes. Las facultades y cargas de las partes son derechos y obligaciones procesales que tienen el Ministerio Público, el imputado y su defensor y la víctima durante la fase intermedia. Las partes tienen la facultad ya sea de formular solicitudes, promover pruebas, oponerse a acusaciones y plantear salidas alternativas al proceso. Al mismo tiempo, tienen la carga procesal de ejercer estas facultades dentro de un lapso legal, ya que si no lo hacen oportunamente pierden la posibilidad de hacerlo en etapas posteriores del proceso penal. Por ejemplo, si la defensa no promueve una prueba durante la fase intermedia, por regla general no puede incorporarla posteriormente en el juicio, salvo que haya una causa justificada. Luego tenemos las excepciones. Las excepciones son obstáculos legales que buscan impedir, impedir el ejercicio de la acción penal, ya sea por razones de forma o de fondo. Su finalidad es evitar que el proceso continúe cuando exista una causa legal que lo haga improcedente. Pueden estar relacionados con la falta de competencia, ya sea del tribunal, la inexistencia de la acción penal, ya sea que haya cosa juzgada, la prescripción o defectos graves de la acusación. La oportunidad para plantear las excepciones en las distintas fases del proceso pueden plantearse en la fase de investigación, cuando el imputado tenga conocimiento de su imputación, en la fase intermedia, cuando uno de los planteamientos principales dentro de los escritos previos de la audiencia preliminar, o en la fase de juicio, solo de manera excepcional cuando se trate de hechos nuevos o vicios que no pudieron ser alegados con anterioridad. Por ejemplo, puede ser cuando si durante la investigación se descubre que el delito ya prescribió, la defensa puede oponer la excepción incluso antes de llegar a la audiencia preliminar. También tenemos cuestiones a resolver en presencia de las partes, que al finalizar la audiencia preliminar, el juez debe resolver en presencia de las partes una serie de cuestiones fundamentales para el desarrollo del proceso penal. Entre ellas se encuentran la admisión total o parcial de la acusación, la posibilidad de corregir los defectos formales de la acusación, la procedencia del sobreseimiento, la resolución de las excepciones que hayan sido planteadas, la decisión sobre medidas cautelares, la aprobación de acuerdos reparatorios o la suspensión condicional de las pruebas ofrecidas. Luego tenemos que esta decisión permite depurar el proceso penal y evitar una celebración de un juicio que sea innecesario. Luego tenemos el auto de apertura del juicio. Este auto de apertura es la decisión mediante la cual el juez de control, luego de evaluar las acusaciones, las pretensiones de las partes ordena formalmente el inicio del juicio oral y público. Este auto marca un paso definitivo de la fase intermedia a la fase de juicio y delimita el contenido del debate que se desarrollará durante el juicio delante del juez. Los requisitos del auto de apertura de juicio es que el auto de apertura debe contener 1. La identificación del acusado. 2. Una relación clara y precisa de los hechos atribuidos, la clasificación jurídica provisional y el orden expreso de abrir el juicio oral y público. También debe contener el emplazamiento de las partes para que puedan comparecer ante el tribunal de juicio dentro del plazo común, que es de 5 días. Luego tenemos los efectos del auto de apertura de juicio. El auto de apertura de juicio produce varios efectos importantes. Inicia formalmente con la fase de juicio, fija los límites del debate oral e impide que se sigan realizando actos de investigación. Obliga a las partes a preparar su estrategia probatoria. Por ejemplo, una vez dictado el auto de apertura de juicio, el fiscal ya no puede seguir investigando, sino que debe demostrar la acusación con las pruebas que ya le han sido admitidas. Luego tenemos el tema 19, que son los principios que rigen el juicio oral y público. Este juicio oral y público se rige por principios que garantizan la transparencia, la justicia, el debido proceso, asegurando que el debate se realice de forma correcta y equilibrada. Como primer principio tenemos el de inmediación. Este principio implica que el juez debe tener contacto directo con las partes y con las pruebas, presenciando personalmente la evacuación probatoria. El juez que dirige el proceso debe ser el mismo que valora las pruebas y que dicta sentencia, ya que solo quien percibe directamente las pruebas puede tener una convicción clara y precisa. Luego tenemos el principio de publicidad. Establece que el juicio debe ser público, permitiendo el control social de la justicia y garantizando la transparencia del proceso. Este principio admite excepciones legales cuando sea necesario proteger derechos fundamentales como el orden público y la moral. Luego tenemos registro de las actuaciones. Las actuaciones del juicio deben quedar debidamente registradas, lo que permite el control posterior del proceso y sirve como base para la interposición de recursos. Luego tenemos la concentración y continuidad. El juicio debe desarrollarse de forma continua y en el menor tiempo posible, evitando así
suspensiones innecesarias, y si el juicio se suspende, debe continuar y no debe exceder de un lapso de 15 días para poder hacerlo. Y ese lapso no se computan ni sábados ni domingos, ni días feriados conforme a la ley. Ok, luego tenemos el tema 20, que es el desarrollo del debate y dirección del juicio. Y luego tenemos la decisión sobre la suspensión del debate. La suspensión del debate ocurre cuando, iniciado el juicio oral, se presenta una causa grave que impida su continuación inmediata. Esta decisión corresponde al juez o jueza, quien debe motivar adecuadamente la suspensión para no vulnerar el principio de celeridad procesal. Según el COC, la suspensión no puede ser indefinida. Por regla general, no debe exceder 10 días, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. Ejemplo: si un testigo clave sufre alguna emergencia médica comprobada, el juez debe suspender el juicio para garantizar el derecho a la defensa y a la prueba. ¿Okay? Luego tenemos la interrupción del debate. La interrupción del debate es una pausa breve dentro del mismo día por un corto tiempo, distinta a la suspensión. Se utiliza para descansos, organización del tribunal o resolución inmediata de una incidencia, garantizando así la continuidad del juicio sin afectar los derechos de las partes. Luego tenemos el principio de oralidad, que el juicio penal venezolano se rige por la oralidad, lo que significa que todas las actuaciones esenciales deben realizarse verbalmente en audiencias públicas. Este principio permite la inmediación del juez y fortalece la transparencia y garantiza el debido proceso. ¿Okay? Ahí viene lo que es la lectura de las actas probatorias. De manera excepcional se pueden leer las actas durante el juicio, cuando no sea posible con la comparecencia del testigo o perito, siempre que no vulnere el derecho a la contradicción. Por ejemplo, la lectura de un informe pericial cuando el experto no puede estar y su ausencia esté justificada. Luego tenemos la prueba complementaria. La prueba complementaria se admite cuando durante el debate surgen hechos nuevos o se requiere la aclaración de un punto relevante. El juez debe evaluar su pertinencia y su utilidad, garantizando la igualdad entre las partes. ¿Okay? Luego está la imposibilidad de asistencia. Si un imputado, testigo o abogado no puede asistir por causa justificada, el juez valora si procede la suspensión o si el juicio puede continuar sin afectar los derechos fundamentales. Esto protege el derecho a la defensa y al principio de contradicción. Luego tenemos la dirección y disciplina del debate. El juez o jueza dirige el juicio, mantiene el orden, concede el derecho a la palabra y evita actuaciones dilatorias. Esta facultad se ejerce respetando la imparcialidad, la igualdad procesal y la dignidad humana. ¿Ok? Y por último tenemos el tema 22 y 23. El tema 22 es la estructura del debate y la actuación de las partes. Luego ahí comienza lo que es la apertura del debate. El juicio inicia formalmente con esta apertura, donde el juez verifica la presencia de las partes, explica el objeto del juicio y recuerda los derechos del imputado. Este acto reafirma el carácter público y oral y contradictorio del proceso penal. ¿Okay? Luego tenemos lo que son delitos cometidos en la audiencia. Si durante el juicio se comete un delito como el falso testimonio o desacato, el juez puede ordenar las actuaciones correspondientes sin suspender necesariamente el debate principal. Esto garantiza el respeto a la autoridad judicial y al orden procesal. Luego tenemos el trámite de incidencia. Las incidencias son situaciones imprevistas que surgen durante el juicio y deben resolverse de inmediato. ¿Okay? El juez escucha a las partes y decide oralmente, asegurando el derecho a ser oído y a la motivación de sus decisiones. ¿Okay? Luego viene lo que es la declaración del imputado. El imputado puede declarar, si así lo desea, ¿cómo lo explico? Si así lo desea, él no está obligado a hacerlo. O sea, su declaración es un medio de defensa, más no una prueba de su culpabilidad. Es decir, por ejemplo, el imputado puede explicar su versión de los hechos, el imputado puede explicar qué pasó, o también puede guardar silencio, sin que ello implique el silencio, implique la culpabilidad. ¿Ok? Luego vienen formalidades y facultades del imputado. El imputado tiene diferentes derechos, ¿ok? Tiene derecho a guardar silencio, a declarar en cualquier momento del juicio. También tiene derecho a consultar con su defensa. También tiene derecho a solicitar aclaratoria. Estos derechos se vinculan directamente a lo que viene siendo el principio del derecho a la defensa, el principio de la presunción de inocencia, que es el principal de este juicio, por así decirlo. Y luego tenemos también lo que es la nueva clasificación jurídica. ¿Ok? Si durante el debate, en la nueva clasificación jurídica, en este punto, si durante el debate el juez puede ¿cómo lo explico? El juez puede hacer una nueva clasificación jurídica distinta a la que planteó el Ministerio Público. ¿Ok? Siempre que garantice lo que viene siendo el derecho a la defensa y que evite lo que son decisiones sorpresivas, pues. Es decir, el juez durante el proceso puede cambiar lo que se imputó al principio si los medios de prueba afirman otra cosa. ¿Ok? Esto así garantizando lo que viene siendo el debido proceso y el derecho a la justicia. También tenemos lo que es la aplicación de la acusación, la ampliación de la acusación, que si durante el juicio surgen nuevos hechos durante el juicio, el fiscal puede solicitar la ampliación de la acusación. Obviamente el juez debe permitir, si aprueba esto, permitirá al imputado un tiempo razonable para que éste pueda preparar su defensa. Es decir, si se cambia lo que viene siendo lo que se le está imputando o se le agrega más, le dan un tiempo para que éste pueda prepararse. Luego tenemos lo que son las nuevas pruebas. Solo se admiten cuando no pudieron ser presentadas antes por causas justificadas y son relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Luego tenemos lo que es la discusión y cierre del debate. Concluida la evacuación probatoria, las partes presentan sus conclusiones finales y luego tenemos que el cierre del debate marca el momento en el que el juez pasa a lo que viene siendo la deliberación. En esta deliberación, el juez analiza las pruebas conforme su sana crítica, la lógica, la experiencia, buscando lo que es la verdad procesal y también la verdad material. Luego ya culminando tenemos el tema 23, que es la decisión judicial de la búsqueda de la verdad. Luego tenemos lo que son las formas de pronunciamiento del tribunal, que él puede dictar diferentes decisiones según el COC. Las sentencias pueden ser absolutorias, sentencias condenatorias o sobreseimiento u otras decisiones, pero toda decisión debe ser motivada, clara y congruente con lo que se ha debatido en el juicio. En las formalidades de la sentencia, tenemos que la sentencia debe contener identificación del tribunal, relación clara de los hechos, análisis de las pruebas, fundamentos jurídicos, una parte dispositiva. Luego tenemos el acta de debate, que esta acta de debate recoge todo lo que ocurrió en el juicio. Intervenciones, pruebas, decisiones, incidencias. Esta no sustituye la oralidad, pero sirve como respaldo formal en el proceso. El valor de esta acta tiene un valor probatorio procesal que permite verificar que se respeten todas las garantías en el juicio oral, especialmente cuando es el caso de ejercer algún recurso. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi exposición.